y celebrando que volvió Juanito. Que volvió salud, el hijo pródigo. Saludcita, dijera el diamante negros. Salud, porque guapos ya somos. Entonces, pues bienvenidos. Esta bebida patrocinada por Juanito, que nos trajo caipiriñas, cachaza, que es para poder preparar la caipiriña. El día de hoy nos pusimos aquí pues por salud mental. Va a estar divertido, así que pues bienvenidos y nos quedamos con la tarea y con la pregunta en el aire en el capítulo anterior sobre ver desde nuestra parte qué creemos que le está quitando o afectando a lo mejor socialmente. Creo que en esta cuestión la salud mental, ¿no? Al hombre, en este caso, a los hombres. O sea, qué cosas a lo mejor o problemáticas sociales o problemáticas del día a lo mejor son visibles. Ahora sí que han pasado justo cuando estamos grabando estos capítulos como ciertos temas, a lo mejor uno que lo acabo de ver hoy, o sea, que creo que es lo que he visto en redes sobre el suicidio de un profesor. Se grabó, igual como fue la cuestión del policía, se graba, da un mensaje porque pues fue víctima de denuncias falsas y pues creo que pues obviamente tuvo repercusiones en su trabajo, reputación personal y pues lamentablemente esta situación lo hizo pues tomar esa decisión. Y por otro lado pues fue la final de la Copa del Mundo, campeón del mundo España, atinó Carlitos dijo España, tú querías que perdieran los dos, no se pudo, y pues bueno, al final el que mete el gol por España, Ferran, pues ahora sí que un futbolista que ha pasado pasó por un tema de depresión severa, pero al final pues salió adelante y pues su premio de meter el gol y volverse histórico en la historia del fútbol español, ¿no? Al meter el gol, pero pues adentrándolo así como estos dos polos, ¿no? A lo mejor uno de éxito, uno que lamentablemente tuvo otro desenlace, pues hablar sobre eso, ¿no? Ahora sí que, ¿tú cómo lo ves, Carlos? Ahora sí que creo que me gustaría escucharte porque creo que al final en esta parte tuya de ser docente, o sea, pues creo que tienes como ahora sí esta cuestión de convives con la chaviza, ¿no? Así que tienes esa parte de convivir con las new generations. ¿Cómo ves ahora sí como que medio el tema de la salud mental? O sea, como que les anda repercutiendo, qué show. Juanito allá también, pues, también chaval, ¿no? Sí, no, pues es parte de la chaviza, es parte de... Pues creo que al menos como habíamos platicado un poquito en algunos capítulos anteriores, habíamos visto al menos que ciertas generaciones tuvieron, en este caso, como ciertas condiciones que los hizo justamente adquirir, en este caso, cierta visión de la vida, ¿no? Es decir, en estos momentos quizá las prioridades sean otras a como eran en aquel momento, ¿no? Y es por ello al menos que se han transformado justamente las problemáticas, ¿no? Yo digo que lejos de voltear a ver las problemáticas como vale o no vale la pena ser vistas, sino más bien como el contexto que llevó a visualizar este tipo de problemáticas, ¿no? Es decir, hoy por hoy duele más, quizá cuando se tienen cubiertas ciertas necesidades, duele más el tema de no pertenecer hacia ciertos vínculos sociales, ¿no? Entonces, ante la ausencia justamente de esa conexión social, pues las personas justamente se ven como en la medida de pues, no conectar con las personas y más aparte sentir como que están siendo una carga, pues eso provoca al menos que disminuya justamente su bienestar psicológico, ¿no? Entonces yo digo al menos que las generaciones han cambiado de foco, como de enfoque, hacia ciertas prioridades, ¿no? Anteriormente quizá era buscar trabajo bien remunerado, buscar un hogar. Hoy por hoy son otras las necesidades, ¿no? Como por ejemplo pertenecer, irse de viaje o demás, ¿no? Eh, Se ha visto al menos como cierta diferencia en cuanto a cómo lidian de igual forma como las generaciones con respecto a su bienestar psicológico, ¿no? Y yo de alguna manera como lo sintetizo en que algunos padres no han propiciado justamente el camino necesario, ideal, como para que se enfrenten a ciertas dificultades, ¿no? Como lo habremos visto. En el afán justamente de quizá proveerle
de mala manera como aquello que yo creo que mi hijo necesita y no centrarnos realmente en lo que mi hijo pueda necesitar, es ahí donde se pierde un poquito el enfoque, ¿no? Entonces, justamente volteamos a ver más mis carencias, qué me gustaría haber tenido yo cuando estaba en esa edad, y no tanto realmente lo que necesita mi hijo en este momento, ¿no? Entonces, el cómo ha sido criado de repente, como las nuevas generaciones, también ha influido un poco en cómo puedan enfrentar estas adversidades, ¿no? Entonces yo digo que al menos la manera en la cual han lidiado con estas dificultades sí ha sido muy notoria, ¿no? Es decir, hay ciertas dificultades que en este momento tienen los adolescentes que ni siquiera lo visualizábamos cuando estábamos jóvenes, ¿no? Como les digo, hoy por hoy el techo, la alimentación, la vestimenta, no es tanto un problema, ¿no? Sino más bien el hecho de no pertenecer justamente a ciertos espacios sociales, ¿no? O de repente el no establecer como esa calidad de vida que de repente yo me imaginaba, ¿no? El tener una cantidad de cosas, el tener N marca de camisa, entonces eso por X número de seguidores, ¿no? X número de seguidores, entonces parece ser que se ha visto más como mi vida como un performance, ¿no? Ante la sociedad y entonces, de alguna forma, mientras más seguidores tengamos, parece ser que más vale nuestra vida, ¿no? Entonces ha sido, al menos en mi perspectiva, un poco más como este performance, ¿no? De querer buscar más allá, el aparentar un poco mi calidad de vida y no tanto realmente buscar otras cosas que le puedan dar sentido, ¿no? Entonces, pues se vuelve problemático. Y dos, pues el tema de algunos padres voltean a ver no tanto las necesidades de su hijo, sino más bien lo que a mí me hubiera gustado tener cuando yo tenía su edad, ¿no? Entonces, A no sé ver, cómo lo vean ustedes. entendiendo un ciudadano de a pie, ustedes dos son psicólogos, ustedes dos ven más las problemáticas conductuales, emocionales, etcétera, etcétera, que puede tener la población por su profesión. A mí me surgen varias preguntas de lo que les acabo de escuchar, ¿no? La primera, y es así muy a grosso modo. No es un examen ni nada. Si no tienes el dato no hay problema porque no se te había avisado ni nada, pero es algo que se me ocurrió ahorita. A ver, entiendo que la sociedad o las generaciones o el pensamiento colectivo ha ido cambiando o cambia, mejor dicho, de generación en generación. Entonces, nosotros somos de una generación, tú ya eres de otra generación y Juanito todavía es otra generación, ¿no? Yo soy un creyente de que pues, en lo básico, las emociones, seguimos siendo los mismos, conectados exactamente todos, enojo, etcétera, etcétera, tristeza, bla, bla, bla. Ok. La vez pasada hiciste una pregunta de qué pensábamos, qué creíamos, que habían disminuido los suicidios después del 11 de septiembre o habían aumentado. Yo dije, a lo, a lo que Dios me dio a entender, pues aumentaron, ¿no? Tú tienes la estadística, disminuyeron. Ahora, trato de entender esto, o sea, de generaciones, por ejemplo, de la mía, yo soy 81 hacia abajo y de 81 hacia arriba, así muy a grosso modo, ¿ha incrementado el suicidio de manera general o ha disminuido? En tu percepción, porque te digo, no, sé que no traes ahorita, pues no se te pidió que trajeras Okay. datos, pero en tu percepción, de acuerdo a tu profesión y lo que ves y que te ha interesado el tema del suicidio, ¿ha disminuido o ha aumentado? De los 80s hacia adelante y de los 80s hacia atrás. Ok, en cuestión, por ejemplo, México, sí, o sea, el aumento es desde los 90s, 80s, ha aumentado, ¿no? O sea, usualmente hay algunos años que disminuye, pero parece ser que hay como un repunte, ¿no? Es decir, ahorita creo que la estadística no la tengo bien en clara, pero no sé, 2024 me parece, 8.500, 8.600 personas en México se quitaron la vida, ¿no? En 2024, 2025, ¿no? Dentro de ellas habíamos visto al menos 7 de cada 10 son hombres, pero al menos cada grupo poblacional, es decir, de N cantidad de años a N cantidad de años, se realizan ciertas estadísticas, ¿no? Me parece que de 0 a 12 o 0 a 13 años, cuando empieza como se va desarrollando en la infancia, luego a la adolescencia,
de ahí a inicios de la adolescencia hacia la adultez emergente, ya todo el periodo de la adultez tardía y a la vejez, ¿no? Hay ciertos grupos al menos que se buscan como generar este tipo de estadísticas, como habremos visto al menos en el tema de adultos mayores, creo que es como el segundo grupo poblacional, tomémoslo con pinzas, igual me hace falta como investigarlo, pero según tengo entendido que es como el segundo grupo poblacional que más riesgo, que más atenta contra su propia vida. De ahí están justamente en primer lugar adolescentes y adultos, ¿no? Hay algo muy problemático y es que se ha visto al menos el incremento de muertes por suicidio en niños y adolescentes, ¿no? Entonces era un fenómeno que casi no se veía tanto, al menos en años pasados, ¿no? Igual, ustedes podrán decir qué tanto puede vivir, sufrir un niño, pero pues también hay que cuestionarnos como el contexto en el cual se está desenvolviendo, criando justamente. Entonces, han sido muchas cosas, a mi perspectiva, el hecho de que haya influido justamente a que los suicidios hayan incrementado, ¿no? En todo el mundo ha disminuido la tasa de suicidios, pero aquí en América ha aumentado. O sea, es un caso atípico. ¿A dónde llevo mi comentario? Como ya lo hemos dicho aquí, nos mama la conspiración, excepto la conspiración que dicen los argentinos, que bla, bla. Eso es una reverenda... Una tremenda mamada. Sí. Completamente, bueno. Pero sí les robaron la... claro, no, España fue influenciante. Completamente. Sí. Entonces, a lo que voy es, hace rato en un comentario que estabas haciendo anterior a este, me llamó la atención porque desde hace tiempo he estado reflexionando esta situación. Fíjate que conectado con política, con economía, con educación, con X y Y, de lo que hoy estamos viviendo y de lo que antes, de los 80 hacia atrás, por así decirlo, se vivía, o en el lapso que a mí me tocó ser estudiante, yo entendía algo porque escuchaba mucho reclamo y consigna tipo política de que la educación era muy cuadrada, ¿no? Enseñaban a los niños a hacer el ABC y todos, el ABC y todos igualitos, todos estos, o sea, digamos que era como sacar una copia de la copia de la copia, o sea, todo igual, por decirlo de alguna manera. No sé si me estoy dando a entender o no. Okay. Entonces, y se criticaba mucho esa parte de la educación, que no se enseñaba o no se estaba enseñando que a reflexionar, que a esto, que esto otro, bla, bla, bla. En su momento quizás compramos todos el discurso, no digo que esté mal, por usar una palabra. Pero yo estaba reflexionando el otro día porque tengo clientes de todas las edades y de repente pues conversamos aquí en el café y un señor, un cliente que yo tengo, es maestro, pero ya jubilado desde hace un buen rato, me hablaba también de esas diferencias de generación en las que él creció, y en las que yo crecí, y en las que sus hijos y sus nietos están creciendo. Entonces yo le decía, mire, yo entiendo algo de esta manera. El sistema antes nos preparaba para ser útiles al sistema, conectándolo con tu comentario anterior de que antes aspirábamos a la casa, el carro, el trabajo, la familia. Entonces, desde la escuela, por así decirlo, o desde la casa nos iban preparando para esto. La casa, el carro, el trabajo, la familia, o el orden de los factores no altera el producto. Pues estudiabas, sacabas una carrera, terminabas, te casabas, tenías el empleo, lo que sigue es comprarte la casa, lo que sigue es esto y esto. Okay. Y ahora yo le digo, yo ahora lo que veo es que el sistema te educa, pero para que dependas de él, que es muy distinto a ser útil, porque cuando eras útil, pues tenías un poco de sentido, de propósito del por qué querías hacer esto. Bueno, yo lo quiero hacer, quiero tener mi casa porque quiero una familia. Quiero tener un buen empleo, pues porque quiero viajar. Y ahora creo que te están educando para que cada día dependas más. Es decir, hoy en día, si yo no tengo seguidores porque el mundo está aquí adentro del celular, pues me ocasiona un conflicto, o sea, no soy nadie. Yo necesito ser alguien de acuerdo a lo que dice el sistema o a lo que está pasando o lo que está diciendo así el sistema, para entonces para ser reconocido, para tener un propósito, para tener un sentido. Y lo conecto con estadísticas que hablan de cómo ha cambiado
las aspiraciones, por así decirlo, de los jóvenes. Antes queríamos ser policías, médicos, etcétera, etcétera. Ahora influencers, youtubers, creadores digitales, etcétera, etcétera. O sea, vuelvo a lo mismo. El ser policía, el ser médico, te da un cierto sentido de utilidad. Ser maestro, ser esto, de utilidad para la sociedad. ¿Sí me explico? O sea, ahora tal parece que el ser youtuber, el ser esto, la utilidad la dejamos por un lado. O sea, eso hace que yo sea algo o alguien para el que me ve. Así yo venda contenido basura, pues, o sea, así yo venda. La otro día Juanito nos ponía una señora que. ¿Qué hacía, Juanito? Lives, pero ¿qué hacía la señora? ¿Cómo se llaman esos? NPCs. NPCs. Nos lo puso, era una señora que ahí estaba y pues no hacía absolutamente nada y tenía, o sea, un montón de gente allí entretenida y dándole dinero, ¿no? Entonces yo empecé a reflexionar y este baile está completamente distinto a lo que a mí me tocó. Anteriormente, creo yo, sí, había a la crítica de que, ok, estabas formando generaciones que simple y sencillamente obedecieran o acataran órdenes y ya, se acabó. Pero ahora estás formando generaciones que ya ni siquiera saben obedecer o acatar una orden, ya ni siquiera saben qué son. O sea, ¿sí me explico? A eso voy, y lo he dicho en varias ocasiones, ya no saben qué son. ¿Sí? O sea, ya el debate es por saber si eres ser humano o no eres ser humano, ¿no? Entonces, de ahí yo empecé a reflexionar y es mi crítica, digo, antes el sistema te educaba para ser útil. Decía, ok, puede ser esto otro, porque a través de eso vas a servir a otro. Primeramente para lograr tu objetivo y después para servir a otro, probablemente. Y en el libro que les comenté que leí o que releí, ya con más conciencia de Víctor Frankl, el análisis ese que hace, me llamó mucho la atención. El libro se centra entre la década 70, 80 y un poco de la 90, me parece. Entonces él hablaba en un momento de pacientes que había tenido y de cómo mucha gente tenemos la creencia de que la depresión, sí, la depresión se ve pues como la persona que vive en la calle. Entonces él decía, no, realmente la depresión se ve cuando eres un hombre o una mujer que ya tienes el trabajo de tus sueños y estás insatisfecho. Ya tienes la familia de tus sueños y estás insatisfecho. Que eres una persona deportista y te cuidas, pero por dentro estás insatisfecho. O sea, no tienes un sentido, no sabes por qué lo estás haciendo. O sea, él decía con su experiencia y con evidencia, está equivocado. La gente cree que el que vive en la calle, digamos, está deprimido y por ende lo ves y dices, o a la persona que ves medio desarreglada, de repente dices, no, pues este está deprimido. Cuando en realidad, decía él, o por lo menos en mis resultados, o sea, realmente el problema no es ahí. El problema se esconde detrás del trabajo de mis sueños, del objetivo, por así decirlo, de mis sueños. Entonces, a mí me hizo contrastar mucho mis pensamientos porque dije, caray, esta situación no es o sea, no es nueva. Dos, me parece que hoy es más grave, por así decirlo, o parece ser más grave que antes, por lo que acabo de exponer, decir, bueno, creo que antes te educaban para ser útil, ahora te educan para depender. Es como lo hablamos un poco en el primero, como el que es adicto a algún tipo de droga, ¿no? Simple y sencillamente eres adicto y lo haces ya simple y sencillamente porque sin eso, pues ya no encuentras, ¿no? Entonces creo que ahora el sistema va mucho para allá. O sea, creo que ahora, si no, lo decían hace rato, si no tengo seguidores, o si no aparezco aquí, pues realmente no soy nadie, ¿no? Me llama mucho la atención el tema ahorita que mencionabas de los niños y realmente me alarma, o sea, de alguna manera, porque quitándome el cliché de que, bueno, los niños son felices, X o Y, realmente no. Si de algo ha servido también esto es para exponer que realmente estamos siendo muy bárbaros con la infancia y con la infancia incluso por nacer, desde el momento en el que se aborta simple y sencillamente nada más por el deseo de decir no quiero ser padre, no quiero ser madre, entonces mi única solución es voy a abortar y acabo con el problema. Pues a partir a partir de ahí creo que estamos siendo demasiado bárbaros con la infancia, entonces me alarma, pero no me extraña que exista ya ese problema o esa estadística o se esté presentando esa situación que en menores de edad pues esté existiendo suicidio. No sé, me gustaría saber si atrás de los años 80 para atrás
también, que no dudo que no existiera, ok, pero no sé si de la misma manera, ¿no? Es que creo, fíjate, cuando nos vamos a las estadísticas, digo, o sea, lo que se ha analizado mucho es que el rango de edad del suicidio por ahora es de los 15 a los 35, es como el mayor rango de edad. Entonces de ahí ya más o menos medio calcúlale los años de edad, ¿no? O de los años de nacimiento, ¿no? O sea, que es como el pico de problemática del suicidio. Obviamente pues ya están los picos pues de 40, de 36 a 45, o sea, obviamente existen, ¿no? Pero el rango más crítico es de los 15 a los 35, ¿no? Entonces estamos hablando de gente que nació prácticamente, estamos hablando de los 90 para acá. Es como el rango ahorita o el pico más alto o de más riesgo que se está suicidando, ¿no? Que al final contrasta mucho que a lo mejor es como el tipo de persona que al final le tocó ya como todo este avance tecnológico, evolutivo, y obviamente la cuestión social, ¿no? Al final ahorita creo que lo que hablaba Carlos y como para irlo a lo mejor como organizando, o sea, creo que a lo mejor como puntos de riesgo y creo que al final es, si nos vamos a mejor, ¿por qué niños se suicidan? Y a lo mejor en base al contexto que uno le toca escuchar, es porque a lo mejor que si le castigaron el celular, que si esto, o sea, entonces a lo que voy y lo voy a conectar con el capítulo anterior, o sea, es la adversidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, la adversidad de uno y a lo mejor quitándole el romanticismo o demás, o si estuvo bien o mal, por así decirlo, pero pues al final la adversidad que tal vivió uno del hecho de tú y yo teníamos que ir a la Alameda a hacer la tarea y buscar información, hoy es así, ¿no? O sea, me quedo en mi casa y desde mi casa hago esto, ¿no? O sea, yo ahora realmente no entiendo cómo hacen las tareas en equipo, ¿eh? O sea, al final si era antes juntarte para ver la pinche cartulina y de qué pinche libro sacabas todo el pedo, ¿no? O sea, entonces creo que, o sea, de cierta forma el punto de la adversidad, o sea, al final de cómo les facilitamos tanto la vida a lo mejor a los hijos, a las personas, en ciertas cosas y obviamente el nivel de tolerancia con el que está creciendo la sociedad es mínimo, ¿no? Y eso nos lleva, y creo que es muy reflejado, a una sociedad más intolerante, más impulsiva y más violenta, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, pues es una constante esto, ¿no? Eso es ahora sí que es como todo el tiempo en esta búsqueda de lo que te afectan, a lo mejor este tipo de situaciones de estar como expuesta todo el tiempo, estar queriendo sentir como ese hype de si tuviste like, si te siguen, si no te siguen, si eres popular en la escuela, no eres popular, o sea, ya ahora es como te vas viendo, te vas dando cuenta que antes era el bullying, hoy creo que ya subió escalas, o sea, hoy sí ya es pinche violencia extremadamente explícita en las escuelas, ¿no? O sea, entonces, al final de cuentas, o sea, creo que lo que está haciendo como que ahorita esté como todo más detonante, obviamente es como el nivel de tolerancia es más bajo. Agreguémosle a lo mejor los temas, dijeras tú, o sea, creo que voy muy de acuerdo. O sea, antes se te educaba para ser útil, ahora es, no, pues no sabes cómo, ahora es cómo dependes de esto, ¿no? O sea, y creo yo que obviamente eso pues también te afecta, ¿no? Porque al final es como decir, pues sin este sistema, sin esto, pues no soy nada, ¿no? O sea, y al final es, no tengo una autorrealización, no tengo un sentido, no tengo nada, ¿no? Entonces creo que es esa parte, ¿no? Dos, y la vez pasada tú lanzabas una pregunta, decías, ¿en qué momento es como esta parte de, o en qué momento el hombre encuentra el sentido de la vida, ¿no? Y yo creo que es en diferentes momentos, ¿no? O sea, creo yo que al final de cuentas dije, porque, digo, siempre me pongo a escuchar el capítulo después de que grabamos, y digo, a ver, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal, o qué pedo, ¿no? O sea, son las 2 reproducciones que tiene, es una, correcto, 2. Y ya, ¿no? O sea, ya 3. Bueno, ya son 3. Y al final de cuentas, o sea, Perdón, bueno, termina. no, o sea, digo, y al final o sea, dije, ay, güey, esto no lo respondimos y era importante, ¿no? O sea, creo que al final, o sea, creo que ahora sí como en este caso, a lo mejor como maestro, o el día que te toque ser papá, o nosotros como papás, o sea, y es algo que a lo mejor a mí me gusta mucho trabajarlo con mis pacientes, o sea, es que entienda la etapa que está viviendo ahorita, ¿no? Y en esta etapa que estás viviendo ahorita, ¿qué sentido de vida le quieres dar, ¿no? Y a lo mejor en mi caso que me llega como, pues por mi especialidad como mucho en problemáticas de parejas, o sea, de repente les digo a lo mejor como chavos que pues la novia a los 18, 19, le digo, bueno, o sea, este tipo de noviazgo, ¿tú para qué crees que es, no?
O sea, estás en una etapa donde de cierta forma lo más importante para ti es prepararte, ya sea para lo que estás estudiando, lo que quieres emprender. Además le dije, o ya te quieres casar, ¿no? No, pues no, ok, si es no, entonces de cierta forma, o sea, entonces ve haciendo cuáles son tus prioridades, ¿no? Si tu escuela, tu familia, esto, ok, tienes tu novia, pero al final es como entender que tal vez esta relación es pues somos novios de este acompañamiento, de tener esa persona especial con la que voy al cine, con la que salgo, con la que vivo a lo mejor esta forma de amor, pero no es como esta parte a lo mejor en la que ya yo veo que, o sea, tienen relación de noviazgo 18, pero se comportan como casados, güey, ¿no? O sea, y tú dices, no, es que no mames, o sea, me gusta la morra y estoy pensando que tengo que traer el mariachi Vargas de Tecatitlán, pinche ramo de 800,000, Luis Miguel cantando, o sea, pues no mames, güey, ¿no? O sea, es tu novia, cabrón, ¿no? O sea, no están cumpliendo 50 años de casados, ¿no? O sea, entonces al final de cuentas es como entender de, no, es que, pues no, no la puedo llevar de viaje a sabe dónde, tú dices, y ves el pedo en que se mete, ¿no? Tú dices, güey, o sea, pues tienes 19, güey, o sea, pues tú no, tú no la vas a poder llevar, cabrón, ¿no? O sea, ahorita no tienes acceso tal vez a esa cantidad de dinero o a esto o lo otro y pues te está quitando la pinche calma. Entonces, en lugar de tener una relación para disfrutar, pues te está jodiendo, ¿no? O sea, entonces, o sea, creo yo que al final el encontrarle un sentido es entender en qué etapa estás y en esa etapa en la que estás, qué le da sentido en este momento a tu vida, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta justo voltear a ver como el contexto cuando ocurre como una situación de este tipo, ¿no? Llámese, cuando una persona al menos quiere, piensa justamente en ponerle fin a su vida, pues irremediablemente nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que llevó, ¿no? ¿Qué condiciones, en dónde se Claro. encuentra, ¿no? Porque justo, ¿no? Coincido al menos con esta perspectiva de hoy por hoy hay como ciertas cosas que han aparecido, ¿no? Que son nuevas para nosotros y que prácticamente necesitamos adaptarnos hacia lo que venga y hacia lo que venga. Cada vez, como decíamos en algún punto, la vida es más compleja, ¿no? Eh, y los avances han sido muy rápidos en ese sentido. Por ejemplo, ChatGPT es algo que ya está dentro de la cotidianidad de algunas personas y pues, hace cuánto no apareció, ¿no? Y ahorita hay trabajos derivados de eso, ¿no? O de repente ya hay problemáticas derivadas de esas, ¿no? Entonces, el Internet fue apenas a inicios del siglo cuando empezó a hacer como un poco más el boom. Y ahorita tenemos a asistentes, por ejemplo, inteligentes que nos apoyan mucho en la vida, pero también pueden ser como un factor contraproducente, ¿no? A lo que voy con esto es de que para voltear a ver también una problemática necesitamos voltear a ver como el contexto en el cual se desarrolló, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay algo pues muy abrumante en nuestras generaciones y es que probablemente no accedamos a casas, ¿no? Es un hecho. O Sí, sea, sí, sí. Está pasando, eso ajá, está pasando. ingresos de 50,000, 60,000 pesos base necesitas eh, solo para de alguna forma acceder medianamente a una casa de lo más bajo de lo bajo, ¿no? 1,5 millones, 2 millones más o menos, ¿no? Entonces, aparte el hecho de que el dinero valga menos, ¿no? O sea, necesitamos ganar más y las cosas valen más, el poder adquisitivo se va alejando un poco de la ganancia que tenemos nosotros de dinero, ¿no? Más aparte, justamente, nuevos trabajos que van surgiendo justamente, o bien, por ejemplo, la alta tasa de precios de renta, ¿no? Entonces, a veces el contexto está medio canijo, ¿no? O sea, parece ser que lejos de facilitarnos la vida a la tecnología, parece que la complejiza un poco más, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, del suicidio, es irremediable que no volteemos a ver el contexto, ¿no? Hay como una frase que me gusta mucho que es como, cuando una planta enferma, realmente no se le echa la culpa a la planta, ¿no? No volteamos a ver solamente la planta como un ente más o menos vivo, sino más bien, primeramente nos encargamos de revisar si tiene los nutrientes adecuados, si ha estado regada de agua o no, antes de decir, bueno, es que esta persona perdón, esta planta está enferma. Antes de eso necesitamos pues justamente evaluar qué de la tierra
de malo, ¿no? Pero con las personas puede ser que es algo diferente, ¿no? O sea, que no nos centramos justamente en las condiciones que está viviendo, de la cual haya facilitado un poco el tema de tener ciertos factores de riesgo para que haya desencadenado justamente una de estas conductas, ¿no? Entonces, imaginemos, por ejemplo, no sé, el tema de desapariciones forzadas de Jalisco, por ejemplo, el tema de la violencia del día a día, ¿no? De justamente los problemas económicos. Pues al fin y al cabo las variables que nos afectan a todos también les afectan a de mayor manera a algunas otras personas, ¿no? No es como tal la causa, se puede decir, pero sí de alguna manera, pues en donde vivimos, sí influye mucho en que aparezcan o no este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, justamente yo hago como esta pequeña reflexión, ¿no? De que hay modelos muy buenos, ¿no? Para atender a personas, pero de alguna forma, ¿qué pasa con las mejores terapias, por ejemplo, en madres que están buscando a sus hijos, ¿no? Que no han justamente tenido la oportunidad de traer sus restos acá, ¿no? O sea, ¿qué hay de justamente, ¿no? La ausencia de trabajos bien remunerados, que de repente aparezcan estas imágenes, ¿no? De un salario súper grande, llámanos, van justamente jóvenes, claro, y pues terminan al menos siendo vulnerables para que los recluten, ¿no? O, por ejemplo, justo esta epidemia de soledad, ¿no? Que pasa en algunos hombres, que de alguna forma aparentemente el Internet les permitió conectar con más personas, pero parece ser que cada vez están siendo más solos, ¿no? Y se va retroalimentando justamente de algunas narrativas de cómo deberían de ser hombres, ¿no? Entonces, justo cada vez parece ser que las condiciones han ido cambiando, ¿no? O sea, quizá no atravesamos, por ejemplo, con Víctor Frank un holocausto o algo muy adverso, pero sí hay como varios factores que sí van aumentando un poquito como la adversidad de algunas personas que son muy cotidianas, ¿no? Y que quizá es algo que hemos aprendido a decir, pues va, ocurrió, ¿no? Pero lejos de justamente voltear a ver como esas variables como alarmantes y que necesitan cambiar, pues es como que no nos centramos también en eso, ¿no? Entonces, siento yo que un poco va por allá. Fíjate que ahorita que decías, o sea, a lo mejor, y lo veía en un podcast, que sí, o sea, y creo que nosotros al final no estamos viviendo un holocausto, o sea, de guerra mundial así, donde tenemos que estar corriendo, escondiéndonos o fusil y demás. A lo mejor esa característica, pero sí lo estamos viendo, o sea, en ese sentido, a lo mejor con todo lo que acabas de explicar, o sea, son un montón de adversidades de cierta forma invisibles, por así decirlo. Sí, si al final te escondes y no quieres, o sea, como conectar con algo, pero o sea, creo que al final sí estamos viviendo, o sea, como una tercera guerra mundial, por así decirlo, o un holocausto, o sea, con todo ese tipo de problemáticas, yo le agregaría, o sea, al final, todas estas problemáticas de ideología también, o sea, que al final creo que a lo mejor en esta parte de cómo se inició años atrás, o todavía creo o quiero pensar que en este momento medio está perdiendo fuerza o poder, pero en esta parte al final que el hecho de ser hombre ya es como, ya eres, o sea, eres lo peor, ¿no? O sea, ya eres o sea, una cuestión de ser un delincuente, ¿no? O sea, entonces creo que al final escondernos ante ese tipo de problemáticas, pues te aleja de cierta forma de poder generar un tipo de conciencia o trabajar ese tipo de conciencia individual, ¿no? O esa cuestión de poder conectarse a ver, güey, ¿yo qué soy, no? ¿Cuál es mi sentido? ¿Qué quiero? ¿En qué quiero enfocar? A ver, pinche mundo exterior es este pedo, ¿no? Te está pasando esto, o sea, dijera Mario, de repente lo manejamos mucho, lo hablábamos esta parte, de decir, ya todo el mundo se cree perro, gato, transespecie, todo ese tipo de cosas, todas las problemáticas, ok, ese es el pinche holocausto que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, ¿cuál es mi sentido? ¿De qué forma me tengo que preparar para eso, no? Porque al final es muy cabrón absorberte. A lo mejor no sé si te ha tocado de repente pacientes que vas a iniciar la consulta y llegan y dicen, busqué en ChatGPT y bla, 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 y tú así como, ay, cabrón. Y dices, no mames, ¿no? Y al rato dices, china, al rato ChatGPT me va a quitar la chamba, güey, ¿no? O sea, pero es como esa parte, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves, Mario? A ver, ahorita como papá lo pienso y digo, ay, güey, ¿cómo le voy a hacer?
Tengo una niña de 3 años. Si esto ahorita está así, para cuando mi niña tenga 6, 12, 15, 18, no me quiero ni imaginar. ¿Eh? ¿Cómo yo voy a, como papá, a proteger, porque esa es la palabra, a proteger la vida de mi hija? No digo a dirigir, digo a proteger, no digo no, mejor dicho, no a dirigir, a imponer en la vida de mi hija qué hacer y cómo hacerlo, no, a proteger la vida de mi hija. Lo digo por lo siguiente, hay una película muy buena, no recuerdo el nombre desgraciadamente, pero a lo mejor todos la vimos. Era una sociedad que estaba escondida en el bosque. ¿La aldea? ¿No se llama la aldea? No me acuerdo cómo se llama, es de un director hindú, de un nombre medio raro. Que les No ponían sé. como que había monstruos en el bosque y Sí, que no se podían ir. sí, Ajá, sí. Simón. Ok, ¿a qué voy? No podemos hacer eso con los hijos, no podemos hacer como Eran como sociedades. pinches menonitas. Sí, Una cosa así. algo más o menos. Y que estaban escondidos y que si rebasaban ciertos límites había monstruos. ¿Cómo se llaman los de Estados Unidos? Los que viven así como... ¿Nativos americanos? No, son otros, son unos güeros así que se visten. Sí, son menonitas. Pues no son, Pero allá en la tienen un película nombre distinto, no habla de menonitas, pues Sí, pero retrata, son, pero el ejemplo es muy similar. Y tú cruzabas el límite y te encontrabas con ciertos monstruos que ya no te permitían. Para el caso de la película, pues los mismos monstruos, era la misma persona, el jefe de la tribu, por así decirlo, o de la comuna, fue el que mandó crear todo eso, precisamente porque fue un cuate que vivió afuera y pasaron ciertas situaciones que lo hizo recluirse, jaló un montón de gente que también ante las situaciones que pasaron y al no encontrar una explicación que los dejara medianamente, ¿cómo lo puedo decir? Tranquilos o resignados o aceptando que la situación es así, se recluyen y crean su propia comuna y a partir de ahí entonces el vato, él mismo se disfrazaba de monstruo para quienes, las nuevas generaciones que iban haciendo, que querían salir a conocer el mundo y a explorar, pues las asustaban, ¿no? Hasta que se le cae el teatro, por así decirlo. Entonces, no podemos hacer eso, no podemos ya quitarle, yo no puedo evitar que mi hija tenga contacto con un celular, no puedo evitar que mi hija tenga contacto pues, con el mundo exterior o que tu hijo tenga. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, desde tu casa, como papá, como individuo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Para qué? Pues para medio sanear el ambiente, o sea, medio hacer algo respirable, por así decirlo, el ambiente. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, o sea, si antes era el ser humano útil, hoy el ser humano es pues como un adicto prácticamente y agregas con tipo de gobiernos que les regala dinero, güey, para... A eso voy, o sea, ya es como, no es que antes no existiera eso, sí existía, pero quizás había otra parte en donde, vaya, no era tan bárbara la situación de, quiero que seas completamente dependiente de mí, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, a mí como papá, claro que me pone a pensar, digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como papá para que mi hijo, mi hija, pues mínimamente sepa defenderse? Yo creo que eso es a lo que aspira cualquier padre, a enseñar a tu hijo a defenderse de lo que viene, ¿no? O sea, ustedes como psicólogos, ahora sí que algún tip, no sé, algún comentario que digan, mira, ¿sabes qué? Yo creo que probablemente esto puede dar resultado, probablemente esto puede dar resultado así o de esta manera, ¿no? O sea, Mira, yo creo que ahora, desde mi perspectiva, en este tema de familias, o sea, y creo que a lo mejor lo hemos platicado en otros capítulos, creo que paso uno es hacerle entender primero a mi hijo, a mi hija, o sea, los valores con los que se rige la familia en la cual proviene, vive y está, ¿no? Dos, es inevitable y creo que al final uno tiene que tocar los temas del mundo, pues, ¿no? Hay esto, existe esto, estos son a lo mejor los riesgos, estas son las cuestiones, pero, o sea,
nosotros nos regimos desde esta manera, ¿no? O sea, al final, yo ahora en mi experiencia, algo que hablo con Alejandro es, o sea, nosotros quedamos en una verdad, ¿no? Y en esta verdad es esto, por, desde el tema de nuestra fe, desde los valores que le quiero transmitir, o sea, y creo que es como esa parte, yo sí soy de decirle, o sea, a lo mejor en estos temas, pues tú eres niño y funcionas de esta forma y es esto, o sea, y le voy explicando esta parte, ¿no? A lo mejor, como muy básico, medio cuando se ponen berrinches y a lo mejor le habla mal a la mamá o esto, es recalcarle, pues que a las mujeres no se les habla de esa forma, pero al igual a todas las personas las tienen que respetar. O sea, al final de cuentas es como hacerle entender bien, o sea, en qué sistema está, cómo se maneja ese sistema, cuál es la guía, porque al final eso es a lo que a un niño le brinda una seguridad, pues, ¿no? Yo sé que esto funciona así, ¿no? Cuando al final, volvemos, estás en un mundo inestable, pues entonces vas a funcionar en base a la inestabilidad, ¿no? Quiero llegar a algo, Ajá. que te escuche. Híjole, la verdad tengo muy poca experiencia con infancias, ¿no? Sé que al menos las infancias tienen como ciertos derechos, ¿no? De los cuales a veces parece ser como algunos padres que ni siquiera toman en cuenta, ¿no? Eh, Hay en ocasiones algo muy problemático al momento de criar como infancias y es que esperamos comportamientos a veces de adultos, ¿no? En personas chiquitas realmente, Claro. ¿no? O sea, imaginemos que es un adulto, un futuro adulto, ¿no? Es decir, estamos entrenando a un pequeño humano a ser humano, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que gran parte, al menos de lo que necesitaríamos recalcar justo dentro de las infancias es pues el hecho, ¿no? De que a veces el cambio va a ser como algo, va a ser una constante, ¿no? Y no por eso signifique que sea por sí mismo, pues malo, catastrófico, ni mucho menos, ¿no? Número dos, ¿no? Que aprendan como esta parte del pensamiento crítico, ¿no? O sea, a veces creemos que como padres al menos tenemos como cierta oportunidad, ¿no? De brindarle cierta información y vale, se vale, ¿no? Al fin y al cabo, pero las herramientas que va a necesitar en un futuro, pues cuáles pueden ser, ¿no? Y es justo generar este pensamiento crítico, ¿no? Es decir, estar como abiertas a varias posturas, juzgarlas, pero con el hecho justamente de llegar como una nueva verdad, ¿no? Es decir, me gusta mucho esta visión como del mundo como dialéctica, ¿no? O sea, el hecho de reconocer argumentos contrarios a los que tú opinas y aparte sostener tus propios argumentos con el fin de pues, proteger al menos el derecho que tienen las personas por expresar y a partir de ello hay algo diferente, ¿no? Es decir, Se crea algo, ¿no? se crea algo nuevo, ¿no? Una síntesis, dicen por ahí, ¿no? Entonces a veces puede ser que ante las cosas como diferentes eh, puede haber una nueva verdad, ¿no? Y esto ya es como un poco más filosófico, pero en el tema, por ejemplo, de redes sociales lo vemos mucho, ¿no? Eh, Redes sociales, por ejemplo, para algunas personas puede ser como una cámara de eco, ¿no? Es decir, mientras más consumas cierto contenido, más parece al menos que el mundo se ajusta hacia ese contenido, Sí. ¿no? Y es algo que quizás no nos hemos como cuestionado, ¿no? O sea, como, ¿qué me dice mi algoritmo del mundo? Pero parte de ello, pues es que yo le he alimentado justamente, Claro. ¿no? Entonces, parte de ese pensamiento crítico se ha visto influenciado justamente por el tema de las redes sociales, ¿no? Es al menos quien tenga el dominio de las redes sociales, quien sea la persona que invierta más dinero, es quien tenga más posibilidades justamente de modificar o moldear la verdad, ¿no? Es decir, en el sentido de que nuestras infancias vayan notando al menos en sus redes sociales cómo pueden ver el mundo y que no tengan la oportunidad de ver que afuera de esas redes sociales hay más, justamente más información, pues siento yo que va a ser como problemático, ¿no? El prepararlas en un futuro. O sea, la idea es que justo, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay un buen documental del dilema de las redes sociales, se llama así, ¿no? Que parece ser que algunas redes sociales se han vuelto más radicales, en el sentido de hay posturas extremistas, ¿no? En el cual tiene el propósito justamente las redes sociales no de informar, no de vender verdades, sino más bien utilizarlas de mayor forma, ¿no? Entonces la idea es que notemos al menos que una,
gran parte al menos de las redes sociales pueden ser un arma para fomentar el pensamiento crítico si las utilizamos de buena forma, pero también puede ser al menos algo que pueda justamente reafirmar, confirmar cosas que de repente pueden estar como equivocadas, ¿no? Y la idea es que la utilicemos al menos como un método, un instrumento de transformación de nuestro pensamiento para abrirnos hacia justamente más información de la que tenemos, ¿no? A ver, Juanito, ¿y tú qué piensas, cabrón? ¿Qué crees que se puede hacer? Digo, no eres papá, tienes escasos 18 años, cabrón. Ya No pudieras, sabemos, no ya sabemos, pudieras. No sabemos si en Brasil, No sabemos si dejaste Ojalá. algún recuerdo Ojalá allá. para que en Esperemos que no. ¿Cómo que Ojalá, ojalá, claro. cabrón? Yo pensando en el Mundial del 2040, pues imagínate un mexicano brasileño goleador. Juanitinho. Juaniño. A ver, Juanito, ¿qué puede hacer un papá, cabrón, En base a. para proteger, digamos, la vida de su... Tú como creador de IA, güey. ¿Qué puede Exactamente. hacer un papá? Para proteger a su hijo por así decirlo, de lo que está sucediendo, cabrón, de esa falta de sentido. Pues primero proteger del papá. ¿Ok? No puedes enseñar a un Interesante. niño si el papá no es capaz de discernir si es falso o es mentira. Entonces, si en un punto está. ¿Ves por qué te digo que tienes que sentarte aquí, cabrón? O sea, si de por sí es difícil para uno, o sea, que Claro. lo ve, discernirlo, va a ser más difícil para un papá que no tiene experiencia. Uh-huh. ¿Cómo le debates a un niño que lo estás viendo y tú también no sabes si es real o es mentira? Y decirle que es mentira. Uh-huh. O sea, para empezar, que el papá sepa. Okay. Y después, pues en las reglas de las redes sociales están por algo, ¿no? Uh-huh. O sea, por algo todas las aplicaciones dicen que deben de tener más de 13 años. Por algo, si tienen 13, les van a quitar las limitaciones hasta los 17, 16 años. O sea, no están nomás por de tontos. Uh-huh. Sí tienen una razón de ser y el por qué. Entonces yo creo que, aunque no los juzgo, o sea, es difícil. Un niño a sus 6 años, si no sabe usar Facebook o Instagram, pues no va a encajar en la sociedad ni aquí ni en China. O sea, no, menos en China. O sea, a los 3 años, si el niño no sabe usar una tablet, se va con un amigo que tiene una tablet, va a ser el apestado de todo el grupo de amigos, ¿no? Porque no sabe usar tecnología. Entonces yo creo que aquí la chamba es del papá en saber usar la tecnología y discernir, ¿no? Que está bien, que está mal, que puede haber, que no. Claro. Y creo que es la mejor manera de protegerlo. Bien, cabrón. Ojalá se haya escuchado todo lo que dijiste, porque si no te vamos a poner a repetirlo, pero aquí sentado. Porque en realidad, digo, me parece bastante asertivo, bastante atinado el comentario. ¿A dónde quiero llegar? Ninguno de ustedes mencionó casa, carro, trabajo, esposa, hijos, viajes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces, lo que me llama la atención es que eso que ustedes acaban de comentar, para mí, pues, le da sentido a la vida, ¿no? O le puede dar sentido a la vida de cualquier persona, no nada más de ustedes que están sentados aquí, que coincidimos en la forma de pensar, probablemente en muchas cosas y en otras no. Le va a la América, mames. Pues es que viven en el error. Le va a Argentina, no mames, menos, peor, o sea. Pues le va a la América, cabrón, ¿qué quieres, güey? Entonces, ser argentino en la América prácticamente lo mismo, güey. ¿Qué vas a decir? Yo solo escuché que te falten el respeto, ¿ves? Entonces, si se fijan, todo lo que acaban de decir, creo, es algo que le da sentido, ¿no? Yo hablaba de la utilidad del sistema hacia el ser humano antes, cómo lo educaba para ser útil, y hablaba de la casa, de esto, otro, y que eso probablemente hacía que una generación creciera con un cierto sentido. Sí, pero creo que la crítica es buena cuando se le hace a ese tipo de educación, porque una casa no te da sentido. Un trabajo no te da sentido realmente. A lo mejor te da una meta que se confunde, se confunde meta con sentido de la vida. Por eso decía Víctor Franca, decía, pues hay mucha gente deprimida en la casa de sus sueños, con el trabajo de sus sueños. Okay. Es correcto. ¿Qué le da sentido? Pregúntale a Kurt Cobain, güey. O un montón, el famoso club Jim de los Morrison, 27, ¿sí? No sé qué. Miguel Elizalde, güey. El gallo. Entonces, el gallo de con él no se metan, no digo, pero es club de los 27, güey. Entonces, Janis. ¿a qué voy? Estas generaciones sí están creciendo o sí van a crecer sin poder comprarse una casa.
La gran mayoría. ¿Por qué? Porque la economía, como funciona ahora, o quienes dirigen el mundo y cómo va a funcionar la economía, pues están tomando las decisiones para que eso así suceda, ¿no? Y como sociedad... O sea, que creo que el lema de la Agenda 2030 es hacerte creer que tienes todo sin tener nada. Básicamente, güey. IA, inteligencia artificial. Es correcto. Ok, entonces va encaminado hacia allá. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿O a dónde quiero llegar? Precisamente a que el sentido no te lo va a dar, ni se lo dio a las generaciones anteriores, el tener una casa, el tener un trabajo, el tener a la esposa, el tener a los hijos, el tener, digamos, el sueño americano, por decirlo de alguna manera. No, realmente no se lo dio. Y si le preguntas, creo yo, a la gran mayoría de personas que ya tienen 50, 60 años de casados y que lograron todo eso, no te van a decir, ah, sí, es que eso le dio un sentido a mi vida. Yo creo que muy en el fondo, si hacen la reflexión o si te pones a platicar con gente de esa generación, te van a decir que el sentido fue otro, o lo que les daba sentido fue otra cosa. Claro. El saber quiénes son, probablemente el conocerse, dijera Juanito ahorita, pues primeramente que el papá entienda y sepa, pues qué es, qué hace, qué vende, cómo está funcionando el mundo, y eso es completamente primordial. Nadie puede enseñar lo que no sabe, ¿no? Nadie puede decir lo que no sabe, nadie puede hablar de algo pues que no lo predica con el ejemplo, por así decirlo. Ningún papá puede proteger a su hijo, o ningún papá va a enseñarle el sentido de la vida a su hijo si el mismo papá no sabe, no entiende, ni nunca se ha preguntado cuál es el sentido, ¿no? A mí, algo que me ha brincado estos últimos años, y me refiero 5, 6, 7, 10 años. Cuando yo estudié la carrera de arquitectura, hubo un maestro, un arquitecto, no recuerdo si ya falleció o no, que nos daba una materia y al final, creo que al final del semestre nos dijo, a ver, cabrones, tráiganme un recetario. Mames, ¿un recetario? Sí, tráiganme un recetario. ¿Por qué? Porque mañana pasado no saben si van a ejercer su carrera, cabrón, si mínimamente sepan hacer un sándwich, ¿no? Claro que me vino mucho a la mente, porque yo aquí en algún momento he estado vendiendo sándwiches, ¿sí me explico? Sí. Entonces, a lo que voy es, yo lo decía el comentario pasado, el sentido no te lo da ni la carrera que estudias, o sea, correcto. Tú no eres el conjunto de conocimientos que puedas tener, entonces tampoco te lo da el trabajo, tampoco te lo, el sentido te lo da otra cosa. ¿Y qué es esa cosa? ¿Qué es esa búsqueda que el ser humano, que el hombre debe tener? ¿Y a qué edad? Pues yo creo que coincido, a cualquier edad. O sea, mi niña, yo creo que desde ahorita yo puedo empezar a darle pues los, ¿cómo lo puedo decir? Las herramientas necesarias para que ella vaya buscando el sentido. Una de las cosas que yo dije que a mí me ha dado sentido, pues es conocer más mi fe, explorar más eso que me enseñaron y cuestionar la forma en la que me lo enseñaron, e incluso renegar, por así decirlo, o debatir, o estar en contra, o criticar, o tener una opinión completamente distinta a cómo me lo enseñaron, ¿no? Y hoy hacerlo totalmente, o quizás completamente distinto, ¿no? Entonces, a mí lo que me deja es que, por ejemplo, yo creo que la gran mayoría de personas contestarían lo mismo que ustedes, ¿eh? Cuando les preguntas, oye, ¿qué le da sentido a tu vida? Pues claro, la familia, o que el sistema familiar funcione de tal o cual manera, pero hay un momento en el que se nos olvida. Yo creo que a todos, ¿no? Y es válido también, es válido que en algún momento te pierdes, te confundes, te distraes, porque creo que también encontrar el sentido de la vida pues, pasa por esos momentos también oscuros, de error, de fracaso, de adversidad, de situaciones fuera de control, que te hacen cuestionarte quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas, por así decirlo, ¿no? Entonces, a mí eso creo que sin descubrir el hilo negro, porque todos lo sabemos, creo que mientras más conscientes nos hagamos, por eso el programa pasado cuando terminamos yo les decía el ejercicio filosófico ese de párate enfrente de la puerta de tu casa y entra, ¿cuántos movimientos haces? 1, 2, 3, 20, infinitos, no sé. Creo que es un buen comienzo como claro. Para que como individuos empecemos pues así que a buscar el sentido de la vida, ¿no? Ahí, por ejemplo,
justo me resulta como interesante y a lo mejor como contrastando un poquito con su experiencia, vamos a notar que quizá hay momentos, yo creo que no se trata de un espacio geográfico, el sentido de la vida, sino de una manera de habitar justamente la vida, ¿no? Sí. Y hay momentos en donde a lo mejor hemos habitado la vida de tal manera de que hemos experimentado ese sentido a través de estas como famosas, no sé, cuando yo lo leía, creo que ya estas famosas experiencias cumbres, ¿no? Que le llamaban, que a veces no tiene nada que ver con llegar a un lugar, a una meta, ¿no? O sea, sino más bien como el momento de plenitud máxima que llegamos y que llega en algún punto, o sea, de la vida, ¿no? Cuando nos sentamos justamente a detener ese piloto automático, ¿no? Yo en lo particular he tenido como experiencias cumbres incluso en momentos donde las condiciones no han sido como tan favorables, ¿no? Claro. No sé si ustedes hayan tenido estas experiencias cumbres, ¿no? Estos momentos como que se sientan así como esos señores, ¿no? De que, por ejemplo, veían, ahorita que ya regresó el viernes botanero, ¿no? Salió del año pasado. Que volvió la famosísima Liga MX. Anda, la Liga MX, veía a un señor, por ejemplo, literal era como con toda su familia, todos estaban comiendo semitas, no sé si lo vieron. Sí. Y la cantidad de comentarios diciendo así como, este señor ya tiene todo, o sea, y cómo resumimos a veces como esos momentos, esas experiencias cumbres en pequeños momentos, ¿no? Que dan cierto sentido a nuestra vida, ¿no? Yo creo que el sentido de la vida no es como les he dicho, ¿no? Un lugar a donde llegar, sino un momento, una manera de habitarla, ¿no? Yo cuando he tenido como estas experiencias más cumbres, ¿no? De plenitud, una vez creo que era como mi cumpleaños, yo me sentía medio agüitado, y de repente, llegando al menos al Cerro de la Cruz, me senté a percibir justo mi vida, ¿no? La vida en ese momento. Y recuerdo al menos ese momento en el que, o sea, me sentía como una plenitud, o sea, como una experiencia de plenitud. Percibía el aire, percibía la ciudad, no estaba nadie, o sea, literal no estaba nadie en el cerro, eran 8 9 de la noche. Y percibí esa plenitud, ¿no? Y yo dije, justo me empecé a cuestionar como o sea, de esto se trata un poquito como de experimentar la vida, o sea, de esto se trata, no tanto de llegar a un lugar, sino de aprender a notar este tipo de momentos, ¿no? Aquí la pregunta va de, ¿ustedes han tenido algún momento en donde hayan experimentado esa plenitud, ¿no? Donde hayan estado conectados. ¿Sobrio? Sobrio, güey. Donde hayan experimentado esta plenitud, justo Sin como lo José decías, José de sí, fondo, güey. O sea, que no tenga que ver con la obtención de un logro, porque el logro no somos nosotros, ¿no? Claro. Somos quienes experimentamos el logro, ¿no? Pero, ¿en qué momentos ustedes han notado como esas experiencias cumbres que no tenían precisamente que ver con llegar a un lugar, con conseguir algo, sino con aprender a habitar la realidad que en ese momento estaba sucediendo? Fíjate que ahorita sí como de bote pronto, o sea, creo que a mí se me viene mucho, o a lo mejor en esta parte o sea, creo que de repente para mí los domingos, o sea, mientras estoy desayunando con mi esposa y mi hijo, o sea, puta, o sea, para mí ese momento es como tengo todo, pues, ¿no? O sea, es como, o sea, tengo lo esencial, tengo lo importante, o sea, siento que para mí es como ese momento, dijeras tú, o sea ese hype, ese momento cumbre, o sea, como o sea, de conectar con que lo que hago, estoy haciendo, o sea, está bien, ¿no? O sea, todo está bien, pues es como, creo que lo resumo como en eso, o sea, creo que es como esa parte, o sea, si se me viene como ese, o sea, creo que es como esa parte, güey, o sea, creo que lo experimento en esa manera, ¿verdad? Deja, pongo una cara. Yo creo que son varios. Por ejemplo, uno de esos, claro, en mi rol de papá y de hombre, y se lo he dicho a Jesse, cuando ya nos vamos a dormir, yo soy el último que se acuesta, porque hay que hacer todo el ritual, bla, bla, bla. Me quedo afuera de repente leyendo, o incluso a veces hasta perdiendo el tiempo en el celular. Pero soy el último que llega y me acuesto, y cuando estamos ya los tres, porque la niña todavía duerme con nosotros, en medio
sea, para mí ese es el momento más, ¿cómo lo puedo decir? Con más significado y más sentido para mi vida. Estamos los tres, está la niña en medio y volteo y las veo y digo, ok, algo estoy haciendo bien. ¿Me explico? El otro, intelectualmente a mí, cuando yo aprendo algo, no mames. Dijera un filósofo que ya falleció, de mis favoritos, ateo por cierto, decía, cuando la gente entienda que el saber, o sea, es incluso hasta más satisfactorio que un orgasmo, decía, lo entiendo, era un hombre ya de más de 70 años, no mames, o sea, No mames. lo que lo que hay en eso, no, dije, tiene razón, para mí tiene razón. Cuando yo aprendo algo nuevo, o sea, para mí eso es puta madre, o sea, y ya después entender lo que sucede en mi cerebro con las conexiones, la sinapsis que se genera, claro, o sea, le da también mucho sentido. Y lo aprendo no nada más leyendo un libro, igual, me gusta mucho salir a caminar al cerro, etcétera, etcétera. También lo hago de repente y me quedo así, órale, este pedo va de aquí para allá, ¿no? Entonces, creo que tiene más que ver con cosas o con actividades, como bien lo defines, con cómo habito estos 80 años, 90 años en los que voy a estar aquí. Pero fíjate, ¿no? O sea, creo que ahorita sí que te escucho en eso y de lo que explicaba Carlos, o sea, en ese vino esa parte, o sea, es como, o sea, creo que es cuando de cierta forma estás, o sea, llega como en ese momento en el que realmente estás como en el aquí y ahora, ¿no? O sea, en ese momento pinche presente, o sea, de que estás como entendiendo como esa parte, ¿no? Yo recuerdo a mí, me acuerdo que me aventé un viaje a Perú solo y todo el pedo. O sea, y hice mi pinche caminata a la famosa montaña de colores. Y pues que te dejan ahí como a 3500 sobre el nivel del mar y tienes que caminar. Pues ya te estabas muriendo, güey. O sea, exacto, güey. O sea, exacto. No vale. Estaba ahí con Jesus casi, güey, ¿no? O sea, para subir, ¿no? es correcto, güey, ¿no? O sea, pero al final, o sea, el ser consciente del trayecto y ser consciente de lo que estás haciendo, o sea, y de cierta forma ser consciente que me estaba cargando el payaso, o sea, y que de repente... No es culpa de la cheve. y que, es correcto, o sea, y que milagrosamente estaban dos incas haciendo jugo de naranja, güey. O sea, tomarme ese pinche jugo, güey. Decir, no mames, el jugo más bueno de mi vida, güey. O sea, y llegar como al bicho objetivo, o sea, vas a decir, no mames, o sea, y ver a lo mejor como las pinches montañas alrededor y todo el pedo, y dices, no mames, güey, o sea, es entender como la pinche inmensidad. Me llegó como se puede entender, güey, no soy nada, güey, o sea, como ese pinche conecte acá. Ese previo a morir, pero no, güey, o sea. No era jugo de naranja, era ayahuasca, ¿eh? No, digo, ya lo hicimos, pero no, soy muy consciente que no era ayahuasca. O sea, pero al final de cuentas, sí, o sea, sí es como, o sea, entender esa parte, güey, habito aquí, güey, ¿no? O sea, y ves como la gorra inmensidad del creador, güey, y dices, no mames, güey, es otro pedo, ¿no? O sea, sí creo que es como esa parte a la que te refieres, ¿no? Sí, sí, un poco, o sea, bueno. No estás muy Nomás cortando el tema de la ayahuasca. cortando el tema de 2500 y tantos metros que no podías respirar. Y los incas eran reales, güey. Sí, pero sin droga, ¿eh? Sí te dijeron hola. Si no era periquito, no era apio. No, sí, o sea, definitivamente. Cerremos. Yo coincido al menos un poco en lo que, bueno, mucho en lo que dicen realmente, o sea, que cuando empezamos justamente a entender que el sentido de la vida quizá no está en un espacio, sino están en momentos, y que estos momentos a veces no siempre significan que duren para siempre, ¿no? Claro. O sea, porque si de alguna forma nos ha enseñado algo la vida, entendemos, es que justo las adversidades nos han hecho valorar también los momentos en donde realmente disfrutamos, ¿no? La vida. Y que quizá esos momentos, y que quizá siendo muy efímeros, nos implica al menos estar más atentos, ¿no? Pero más atentos no con el fin de que permanezcan ese tipo de eventos, ¿no? Sino más bien de captarlos cuando ocurren, ¿no? Entonces, no es hasta que ustedes, entiendo,
logran conectar con el aquí y ahora, Ujú. es que perciban justamente ese tipo de momentos, ¿no? O sea, ahora sí que lo que no podemos observar, no podemos describirlo, ni mucho menos vivirlo, ¿no? Entonces, Claro. Correcto. si eventualmente estamos perdidos en el paso siguiente, el tengo en este momento esto, pero quiero esto, que no nos ponemos como a fijarnos en lo que tenemos en este momento, pues ahí estamos un poco perdidos, ¿no? Ujú. Entonces la idea quizá es que, o quizá entiendo, ¿no? Que la manera de habitar pues este mundo es estar presentes, ¿no? Y que va a haber momentos cumbres que quizá van a ocurrir con más frecuencia cuando empecemos a estar más conectados con aquí y ahora, ¿no? Ujú. Entonces, algo así veo, ¿no? Sí, fíjate, me hiciste que me acordara. Definitivamente yo creo que otro momento cumbre en mí fue la pandemia. A eso a mí me permitió meterme, en hacer ejercicio, literalmente en hacer ejercicio, y dos, en también hacer ejercicio en el cerebro, que me permitió conocer distintas opiniones de diferentes autores, de diferentes personas, diferentes visiones, y reafirmar, por ejemplo, lo que yo creo, etcétera, etcétera. Pero creo que también ese fue un momento así como que muy cumbre porque eh, creo que no lo viví con pánico, lo puedo decir, y tengo testigos que lo pueden, me lo, pueden- lo- o sea, lo pueden reafirmar. Entonces, tiene mucho que ver como bien lo dices, con hacerte consciente de que hoy estás, o sea, aquí, eh, y se acabó. O sea, no sabes qué viene el siguiente minuto, ni el que ya pasó, pues ya Es no, que realmente lo o sea, único que existe es ahorita ya esto, no güey, puede ¿no? ser nada, ¿no? Y eso no quiere decir, desde mi punto de vista, creo, o sea, que a mí no me guste ni la casa, ni el carro, ni el viaje, ni el trabajo, ni tener la cartera llena o la cuenta de banco. No quiere decir que no me guste, pues por supuesto que me gusta, en su momento lo he hecho y lo he disfrutado. Pero no eres un hippie. No eres de la... Pinches hippies también son Oye, ese- hipócritas, pues les gusta No, el... no, no mames. el No jugo quiere de decir, naranja de sí, los les gusta el incas, jugo preparado por como, unos incas. como los que salen, ¿no? De los de Instagram, de esos que están acá, amigo. Puro pinche güero tocando y pura pachamama. Ah, ¿no? sí. O sea, de Playa del Carmen, ¿no? De Tulum, güey, ¿no? O sea, me falta Inmamables zonas. de pura pachamama. Y se Sí, acabó. güey. No quiere decir que no nos guste, pues, o sea, realmente creo que a todos eh, nos gusta lo que el común dice. Lo que te falta, ¿no? Sí, también. Pero bueno, Chinero nada vale. Pero como ayuda, güey, ¿no? ya vamos a cerrar porque las caipiriñas ya están haciendo su efecto. Es correcto. Bien, pues, ahora sí que tomen caipiriñas, cuiden su salud mental, ¿no? Digo, ya en serio, digo, antes de cerrar, agradecerte, Carlos, o sea, gracias. Por estos 3 capítulos, ha sido neta bastante enriquecedor, gracias por tus aportaciones, por todo. Esta es tu casa, güey, espero que te haya gustado venir y que cuando te volvamos a invitar, porque creo que así va a ser. Sí, pues cáele, ya ves que es puro cotorreo. Aquí. Mañana sacamos otro tema, no te Así preocupes. es, y todo. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario, pues muchas gracias. Para mí, pues un placer al menos compartir espacios, sobre todo conocimiento, ¿no? Que Así es. donde uno es como aprendiz, en donde se ve conocimiento y pues la idea es que pues también puede ser como un espacio como de pelotear ideas, ¿no? Y pues yo encantado, ¿no? Ojalá y se siga repitiendo un poco más de estos espacios y pues con gusto estamos. Excelente. Pues yo voy a cerrar con dos frases que se me vinieron a la mente. Si no les gustó esta semana, les va a gustar la que Es exactamente así, chulada. ni más ni menos, cerremos. Que las leí hace algunos años. Una dice, los días son largos, pero los años son cortos, ¿no? O sea, tienes que estar realmente presente porque si no se te va la hinche vida. Y la otra,
Dice, cuidado, toda la vida parece más divertida en línea, nunca te compares con la página de Instagram de nadie, los filtros y los photoshops pueden hacer maravillas, pero la vida real es imposible editarla. Interpreta esa publicación y fotografía como lo que son, nada. No pierdas de vista el tiempo que pasas en redes sociales. El propósito entero de las redes sociales es hacer que te sientas cerca de las personas y cosas que te interesan. Si esto no te hace feliz, piensa en cómo podrías usar esos sitios en forma más productiva. Recuerda que todos tienen problemas con algo, quizás la gente también cree que tu vida es increíble. Y esa cita la dijo la hermana del creador de Facebook, que prácticamente te está diciendo, güey, o sea, no te enganches porque ni yo me engancho en esta porquería, tanto así como veo que la raza lo está haciendo y que creo que ni tampoco era el objetivo realmente, quizás, no lo sé, me atrevo a especularlo, de su creador, que era el idiotizar realmente el pensamiento humano de la forma en la que se ha idiotizado, ¿no? Entonces, se llama Randy Zuckerberg, si la quieren buscar, por ahí escribió un libro, no recuerdo el nombre, que es de donde saqué la frase. Bien, pues nada, yo igual, o sea, así que yo cerraría con cuiden su salud mental y sobre todo acérquense, generen redes de apoyo, hablen, no repriman, hablen lo que sienten, lo que piensan, lo que se les viene a la cabeza, acérquense a un amigo, acérquense a un profesional, pero pues sobre todo acérquense a Cristo y darle, aferrarse a eso. Así que nos vemos para el siguiente capítulo.